Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas en un día realmente cargado de noticias y sobre todo por ese seguimiento exhaustivo que están haciendo todos los medios de comunicación de la crisis del antivirus, de ese brote de antivirus que hay en un barco, en un crucero de lujo que está todavía en Cabo Verde y que tenía o tiene posibilidades e intenciones de venir a Canarias. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. También está, y te doy también la bienvenida, en este caso a Erika Cerdeña. Buenas tardes, buenas Erika. Tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Y también a Carlos Insa. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Bueno, la última hora es que está en estos momentos compareciendo la que es, bueno, en este caso la ministra de Sanidad, Mónica García, y también el que es el señor Grande Marlaska, ministro del Interior. No sé si podemos oír en directo la rueda de prensa. Van a trasladar al Gómez Ulla, ahí van a tener que guardar cuarentena, creo que ha dicho que sí la ministra, por si nos puede aclarar este extremo. Y luego en cuanto a las quejas de Clavijo, dice que hay una falta de información evidente, usted dice que ha estado en contacto con las autoridades canarias, también con él. ¿Están justificadas esas quejas? ¿Por qué no se le ha invitado a la reunión de hoy y si van a estar en permanente contacto con él? Gracias. Vale. A nivel europeo, tanto con el ECDC como con la OMS, como con el Comité de Seguridad Sanitaria de la Comunidad Europea, de la Comisión Europea, se están activando los protocolos, se están haciendo los protocolos que se llevarán a cabo. Nosotros, con las personas españolas, lo que vamos a hacer es recibirles, evaluarles en el puerto de la Granadilla junto a todos los demás pasajeros y trasladarles al Hospital Gómez Ulla, que es un hospital que, como bien saben, es un hospital de defensa. Ahí seguiremos todos los protocolos que sean necesarios. Pero sí que quiero decir que vamos a ser especialmente cuidadosos y vamos a cuidar especialmente la seguridad y vamos a proteger no solamente a las personas que vengan, sino también vamos a hacer todas las medidas necesarias de salud pública para que, en caso de que pueda haber alguna persona sintomática, no pueda transmitirlo a nadie más, ¿no? Ni a la población ni a nadie más. Para esto, bueno, pues haremos las medidas que sean oportunas y guardaremos cuarentena a estas personas. ¿Por qué en el Gómez Ulla? Pues el Gómez Ulla, como ustedes bien saben, es un hospital de defensa que tiene mecanismos de seguridad, tiene unas unidades que se llaman UATAN, que son las unidades de aislamiento y de tratamiento de alto nivel, que tienen las características para poder aislar a estas personas. Hay otros 16 camas, otros 16 dispositivos en España. Ahora mismo va a haber una reunión con el resto de comunidades en caso de que sea necesario activar esas 16 camas, pero en el Gómez Ulla podemos asegurar y podemos tener la capacidad de asegurar ese aislamiento. Y también tenemos la capacidad de la seguridad de tener todas las pruebas que necesitamos, tanto de PCRs como de serología, para, en caso necesario, en caso de que los protocolos así nos lo digan, poder hacerle todas estas pruebas. Con respecto a la comunicación con el Gobierno de Canarias, yo creo que este Gobierno ha gestionado muchas emergencias. Tenemos claro lo que hay que hacer: asistir a la crisis, asistir a la emergencia, asistir a las víctimas, trabajar siempre de la mano de la evidencia científica, trabajar con los técnicos, trabajar con el resto de las administraciones competentes, informar puntualmente a la ciudadanía, a los medios de comunicación. Es lo que hemos hecho y lo que no hemos dejado de hacer. A todos los niveles hemos estado en contacto con el Gobierno canario. Desde primera hora de la mañana estuvimos en contacto a nivel técnico en la Comisión de Alertas, en la ponencia de alertas, con, por supuesto, la Dirección General de Salud Pública, a nivel de la consejera de Sanidad y, por supuesto, también a nivel del presidente. Hemos estado en contacto estrecho, lo vamos a seguir estando y, como bien ha dicho el ministro del Interior, en aquellas reuniones de las que deriven ahora del mecanismo de protección civil estará incorporado, como no, el Gobierno de Canarias. Bueno, pues la última hora parece que es, Pedro, que van a ser trasladados, el barco va a ser trasladado desde Cabo Verde hasta Tenerife, hasta el puerto de Granadilla, que está en el sur de Tenerife, y de ahí, al menos, lo que he entendido, porque lo estoy viendo en directo, igual que todos ustedes, lo que he entendido es que los 14 españoles van a ser trasladados, los 14 españoles
13 son pasajeros y uno es un tripulante, van a ser trasladados al Hospital Gómez Ulla, en Madrid. Ulla, que por lo visto, por la explicación que ha dado y mientras íbamos buscándolo también nosotros a través de Internet, es un hospital especializado en enfermedades contagiosas de este tipo, que tiene las unidades precisas y necesarias para el tratamiento, el aislamiento, etcétera, etcétera, de las mismas, y que se supone, vamos a entender que la explicación que ha dado la ministra de Sanidad es que van a ser de forma inmediata trasladados hasta Madrid para ser ingresados en ese hospital. Además hay, si me lo permites, otra información que publica Diario de Avisos. Clavijo ha confirmado que la autoridad portuaria ya ha recibido la solicitud de atraque en Tenerife de ese crucero. La llegada del buque a la isla tendrá lugar el sábado 9 de mayo al puerto de Granadilla. Efectivamente. Entonces, lo que no sabemos muy bien es qué van a hacer con el resto de los pasajeros, si se van a quedar en el barco, si se van a ser trasladados a otro lugar, si van, me imagino que primero estarán en el barco, habrá lo que sea un triaje o una inspección médica, y luego, porque la realidad es que todos los demás, a excepción de 8, el resto están asintomáticos, es decir, que no se sabe, no tienen síntomas de haber contraído ninguno de ellos este antivirus, que realmente tiene una gran mortalidad. Es verdad que es muy malo para comunicarse transmitirse entre personas, pero hay una cepa que ya está confirmada por la Organización Mundial, Andes, se llama. la de Andes, que efectivamente es la que ha contagiado, y esa sí que tiene muchas más probabilidades o posibilidades de ser contagiado entre hombres, Carlos. Entre personas, vamos. Bueno, ahora mismo es todo dudas, porque el Gobierno de Canarias no ha pedido una reunión urgente para paralizar la decisión. O sea, Canarias no está de acuerdo. Acabamos de escuchar a la ministra de Sanidad, que ha dicho que ha habido contacto directo, y desde luego eso no cuadra con lo que está diciendo. Yo he escuchado esta mañana las palabras de Clavijo, que no está aquí en España, que no está en Canarias, que está en Bruselas por cuestiones de agenda, pero ha dejado bien claro que no ha habido ningún tipo de comunicación. Creo que incluso ha sido muy explícito, porque ha dicho que lo único que sabe el Gobierno de Canarias ha sido un mensaje de WhatsApp de la ministra de Sanidad, que no sabían absolutamente nada. A estas horas es posible que les hayan informado ya, una vez que el Gobierno de España ha decidido poner en marcha todo este protocolo. Pero hasta hace muy poco, hasta esta mañana, el Gobierno de Canarias no tenía ninguna comunicación. Por lo tanto, la ministra pues o está faltando a la verdad o no está diciendo todo, poniendo las cartas sobre la mesa. Ha habido ausencia de comunicación. Hasta ayer no se sabía. La información era diferente, era difusa, no se sabía si iban a desembarcar una parte de los afectados en Cabo Verde, y ahora, pues según el acuerdo del Gobierno de España con la OMS, parece ser que se va a hacer a través de Canarias, como habéis dicho, a través del puerto de Granadilla. Lo que está claro es que de todas maneras, Carlos, de lo que estás comentando, no es que no se sabía, es que se había asegurado que no se iban a desembarcar en Canarias, o esa era la tendencia que había, o por lo menos la primera intención. Y posteriormente, sí, lo comentamos ayer por la mañana. Sin ninguna explicación aparente, ha pasado todo lo contrario, que yo soy de los que opina que hay que, evidentemente, tratarlo lo mejor posible, atenderlo, evidentemente, las razones médicas. Bueno, yo creo que eso es otro asunto, o sea... lo que está claro es que hay que... Es lo que vamos a ver. Una cosa es que haya que hacerlo, eso está claro, que hay que hacerlo, y otra cosa es que se haga sin información, sin informar al Gobierno de Canarias, sin los protocolos adecuados. O sea, las cosas o se hacen bien o no se hacen, y desde luego para hacerlo como se está haciendo, desde primera hora de ayer, la información es escasa, ha llegado con cuentagotas aquí a Canarias y no se tiene conocimiento del tema. Otra cosa es que a partir de ahora, pues las autoridades sanitarias se pongan las pilas y el procedimiento se haga como Dios manda. Pero eso, claro, ha generado alarma y ha generado confusión. Bueno, sí, si queréis añadir algo. No, yo simplemente que yo soy de verdad, es lo que sí llevo sintiendo todo el día con esta, y desde ayer. Como yo soy una ignorante en este tema, cuando hay expertos hablando y autoridades como las que están comentando, yo personalmente prefiero centrarme como más en la parte humana, ¿no? De decir, oye, yo creo que tenemos, y así lo explicaba, ¿no? Manuel Domínguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que también se mostraba en contra de que atracara ese barco en Canarias, pero sí que hablaba de, oye, que sí que estamos muy bien, tenemos muy buenos profesionales sanitarios, pero a lo mejor no para una contingencia de esta magnitud, sobre todo si no se tiene toda la información. Yo
también es verdad que la gente, siguiendo el minuto al minuto como hacemos nosotros, es complicado. O sea, en una sola mañana la velocidad de la información ha sido caótica. Entonces, al final hay datos cruzados, se dicen muchas cosas y yo comprendo perfectamente lo que está diciendo el Gobierno de Canarias y comprendo perfectamente lo que está diciendo también el Gobierno central. Comprendo que hay una situación muy tensa ahora mismo y que, bueno, que cada parte pues reclame lo que considera en torno a la información. Yo como ciudadana estoy en manos pues de todas las administraciones como ustedes y la verdad que quiero confiar en que van a saber hacer las cosas bien. Es lógico que el Gobierno de Canarias recele y trate de velar por la seguridad de la ciudadanía del archipiélago. Todo porque se está quejando que no de la falta de información en tiempo y forma, o sea, en tiempo real. Demás, todas las competencias en tiempo real, tiene sanidad exterior. Claro, en tiempo real, que es un poco la queja, ¿no?, que tenía Clavijo, de saber en tiempo real cuál es la situación, porque de esa manera Canarias se puede preparar mejor para tomar medidas, porque hay muchos datos que se desconocen. Yo, honestamente, no quito lo que está reclamando el Gobierno de Canarias, porque sus razones tendrá, y tampoco lo que dice el Gobierno central, que querrá apaciguar las aguas, supongo, porque este caso es muy tenso, genera mucha tensión. Bueno, si nosotros estamos así, no me quiero ni imaginar cómo está la gente dentro de ese barco. Bueno, la realidad es que hay, como bien dice Erika, mucha incertidumbre, no se sabe exactamente cuál es ahora mismo la situación. Lo que acaba de decir la ministra, pues nosotros hemos oído lo mismo que ustedes, en directo en este caso. Tampoco es que aclare mucho, pero parece que lo que está claro es que el barco va a llegar a Granadilla, a la isla de Tenerife, al sur de Tenerife. Qué curioso que llegue a ese puerto, ¿no? De allí sale hacia, bueno, porque allí hay menos tráfico. Seguramente por el tema del aeropuerto sur, y ¿no? Está el aeropuerto sur pegado. Y después de ahí saldrán al menos los 14 españoles que viajaban o que viajan en ese crucero, serán trasladados al Gómez Ulla, esta es la última hora, de Madrid, que es un hospital especializado en enfermedades contagiosas. Y que pertenece a Defensa, que esto es importante. A Defensa. Eso es un hospital militar, según lo que he entendido. Quiero decir, no van a estar esos pacientes, por eso se ha buscado el aislamiento, no van a estar, digamos, con la población civil, como estaríamos, aunque estén en Madrid, quiero decir, que también me parece importante. Y luego el otro dato es que de momento son 3 fallecidos, ya hay ahora otros 5 que presentan síntomas compatibles con ese hantavirus. Nosotros estamos intentando conectar con el Gobierno de Canarias, con su portavoz, en este caso con Alfonso Cabello, a ver si tenemos posibilidades de poder hablar con él para que nos cuente precisamente la última hora que tienen ellos y sobre todo cuál es la postura del Gobierno de Canarias ante esta crisis. Yo ayer lo decía, es decir, yo entiendo, como bien dice Erika, a las dos partes, porque las dos partes, para mí son de estos casos donde las dos partes tienen gran parte de razón. Y es que es verdad que ha existido algo de desinformación, al menos por parte o contradicciones entre la información que facilitaba el Gobierno central, la ministra de Sanidad, a las autoridades canarias, porque hasta ayer más bien se decía que no iba a autorizarse el atraque de Cebú en Canarias y el desembarco del pasaje. Se habla también de que no va a ser un atraque, que puede ser un fondeo para facilitar también todas las labores de desembarco, etcétera, etcétera. Perdóname, pero es que tenemos ya al portavoz del Gobierno de Canarias, don Alfonso Cabello. Buenas tardes, don Alfonso, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes y un saludo a todos los televidentes. Bueno, don Alfonso, me imagino que usted no habrá parado hoy de estar en los medios de comunicación, pero me gustaría, ¿cuál es la última hora, las últimas noticias que tiene el Gobierno de Canarias sobre ese barco donde hay un brote de hantavirus? La última noticia que te puedo poner encima de la mesa de manera oficial. El presidente ha hablado con la ministra de Sanidad justo antes de que empezara esa rueda de prensa que ustedes mismos estaban dando y donde le ha adelantado parte de esa información que se está dando. Estamos ahora mismo, vamos a decir, terminando de evaluar cuál es la situación y exactamente cuál es la postura que tiene que adoptar el Gobierno de Canarias para poder abordar esta última hora de la información, de apenas hace 2 minutos. Por lo tanto, estamos todavía con muchas dudas y terminando de digerir, si me permite decirlo así, esa última hora.
Asistimos desde anoche, ha sido una noche muy, muy larga, sin parar, y a lo largo de todo el día haciéndole un seguimiento pormenorizado a cuál era la actuación y la actualidad y cómo se iba dando, e intentando dar respuesta a la preocupación que se trasladaba, ¿no? Ahí nosotros lo que hemos demandado en todo momento es la información suficiente para poder evaluar los riesgos para el personal sanitario de la Comunidad Autónoma Canaria y del conjunto de la población. Esa es la prioridad del Gobierno de Canarias. Ahí nosotros lo que demandábamos de manera continua ya no solo era tener una conversación con el Gobierno del Estado, sino poder tener acceso a los informes epidemiológicos, a la información, a cuáles son los protocolos que habría que establecer o rediseñar para poder atender la necesidad sanitaria, y en ese punto es en el que nos encontramos, ¿no? Para poder, casi que te digo, digerir de la que acabamos de ser conocedores. Alfonso, es decir, que finalmente el barco, por lo que estoy oyendo tus palabras, finalmente irá al crucero, llegará a Canarias, llegará a la isla de Tenerife. Acaba de anunciar la ministra de Sanidad y el ministro del Interior que el crucero va a llegar en 3 días al puerto de Granadilla. Esa es la información que tenemos a través del ministerio. No sabemos mucho más que eso mismo que acabo de decir. Como bien sabes, hay activado un mecanismo de protección civil a nivel europeo. Es la Comisión Europea quien está dirigiendo esta situación, esta crisis sanitaria que se está produciendo. Se nos ha dicho que se nos va a convocar a esa reunión que va a haber por parte de ese mecanismo de protección civil europeo, pero es una noticia, de verdad, pido que entiendan lo inmediato que hay de la información, porque es una noticia de aproximadamente 5 o 6 minutos escasamente, ¿no? Y como digo, tenemos que intentar digerirlo. Yo mismo tuve personalmente la oportunidad de hablar esta mañana con el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y todavía no tenían más información. Parece que ya sí ha llegado alguna solicitud específica en ese sentido y ahora tendremos que activar cuál es la respuesta, cuál es el dispositivo, con un objetivo claro, y es garantizar la seguridad del personal sanitario y del conjunto de la población canaria. Pedro Martín. Portavoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo es que no me queda, por lo menos a mí, supongo yo que a mucha gente, no nos queda nada claro cuál va a ser el protocolo de actuación con la generalidad, con todo el pasaje, con toda la tripulación, etcétera, etcétera, porque sabemos que va a haber un traslado probablemente a un hospital, al Gómez Ulla, en Madrid, a un hospital especializado que pertenece a Defensa. El resto del pasaje se atraca, no se atraca, se desembarca, no se desembarca, se trata, no se trata. ¿Tienen información al respecto? Por desgracia, la información que tenemos, que es la que llevamos demandando todo este tiempo, es casi la que asistimos en rueda de prensa ahora mismo que estaba dando el Gobierno del Estado. Quedamos pendientes ahora que se nos convoque a esa reunión del Mecanismo de Protección Civil Europeo. Lo que ha dicho la ministra, me insisto, es en palabras de la ministra, el barco iba a llegar al puerto de Granadilla y se iba a utilizar el aeropuerto de Tenerife Sur para hacerlos repatriados a sus países de orígenes sin producirse contacto en ningún momento con la población local. Insisto, son palabras de la ministra de Sanidad, que todavía no hemos tenido casi ni capacidad de reaccionar ni de valorar o dimensionar. Claro, señor Cabello, buenas tardes. Yo sí quería, comprendo, es que a eso me refería yo antes. La velocidad de la información es tal y ustedes a lo mejor es justo lo que están reclamando, tener con anticipación, por ejemplo, información de cómo se va a producir eso, porque luego, muy bien, pasan por Granadilla, pasan por el aeropuerto, luego las autoridades canarias tendrán que hacer algún tipo de protocolo para limpiar esas instalaciones, el paso de esos, porque por muchos EPIs y por muchas historias habrá que hacer limpiezas, cosas. O sea, entiendo que esos son los detalles a los que ustedes se refieren que necesitan para garantizar la seguridad. Y por otra, yo es una cosa que pienso como ciudadana, pero que no sé si usted pues estará conmigo en que para tranquilizar un poco a la gente también, que yo comprendo la preocupación de ustedes, es en lo que tienen que estar ahora, pero para tranquilizar un poco a la gente también, en Canarias tenemos unos grandes profesionales, tenemos muy buenas instalaciones también y quiero decir que con la información oportuna podríamos gestionar esta situación de una forma adecuada, tranquila. No sé si me estoy explicando. Sí. Don Alfonso.
A ver, perfectamente. La Organización Mundial de la Salud considera que Canarias tiene las capacidades suficientes, sanitariamente hablando, para garantizar la seguridad. Lo que pasa es que lo que está reclamando Canarias desde el primer momento es tener acceso a la información. Cuando me refiero a la información, no se trata de una manera caprichosa ni frentista frente al gobierno del Estado. Se trata de tener cuál es el informe de los especialistas sanitarios, cuál es el informe epidemiológico, de qué tipo de cepa del virus estamos hablando, cuáles son los protocolos que hay que aplicar. Nosotros lo que reclamamos es tener acceso a la información médica, sanitaria y de emergencias para poder adaptar la respuesta. No es, permítame decirlo, no están informados per se, que también, sino se trata de poder diseñar cuál es la capacidad. Aquí el Gobierno de Canarias tiene una prioridad clara, que es garantizar la seguridad del personal sanitario y del conjunto de la población canaria. Y por lo tanto, ustedes comprenderán, anoche, cerca de medianoche, parecía que iba a haber un avión que se iba a desplazar desde el Aeropuerto Internacional de Praia a Tenerife Norte con un médico que iba en el barco y que se encontraba en estado grave. De repente asistimos a que ese vuelo se cancela, se produce un cambio en la situación médica, en el cuadro médico de esa persona, y ya no va a ser repatriada directamente a Países Bajos. Claro, nosotros lo que reclamamos es información. Oye, parece que era inminente que viniera una persona contagiada al aeropuerto de Tenerife Norte y no podíamos nosotros establecer un protocolo de actuación para poder acogerlo sin tener la información, ¿no? Y eso es lo que hemos estado reclamando, y ahí el presidente Fernando Clavijo, insisto, llevamos toda la noche en permanente atención de cuál era la evolución de la situación, y en muchas ocasiones con escasa información más allá de los medios de comunicación. Es curioso, no sé cómo les sienta a ustedes, porque yo he visto varios medios de comunicación a nivel nacional en los que, bueno, fuentes de Moncloa desmentían a Clavijo diciendo que habían tenido toda la información, e incluso ahora la ministra de Sanidad, cuando se le ha preguntado en rueda de prensa, decía que ustedes habían estado informados, cuando a la luz está, por lo que usted está explicando, que tal vez no ha sido así. Es que esa es una parte... Es una contradicción. Venga, porque tenemos pactado un tiempo, Alfonso. Sí, vamos a ver, no es una contradicción. Estar informados no es intercambiar una serie de WhatsApps entre algún ministro y el presidente o una llamada telefónica. Estar informados, y lo que pedía el presidente Fernando Clavijo, era tener los informes, saber cuál era el diagnóstico técnico que se había realizado por parte de los inspectores de la Organización Mundial de Salud y de la Comisión Europea que estaban sobre el terreno. Se nos dice que va a venir una persona que estaba contagiada. Esa es una comunicación que recibimos, y que se active una carta de la ministra de Sanidad anoche a las 23:57 de la noche. Una carta muy escueta en la que se nos pide que activemos la unidad de tratamiento y aislamiento de alto nivel. Y nosotros respondemos diciendo, oiga, necesitamos más información para poder evaluar los riesgos para el personal y para la población. Antes de activar una unidad de estas características, necesitamos saber para qué cepa, para qué tipo de virus, ante qué riesgo. Entonces, cuando reclamamos información, no es tener un WhatsApp por parte de un ministerio. Lo que reclamamos son los informes necesarios para poder adoptar las medidas estrictamente técnicas y sanitarias necesarias. Última pregunta rápida. Don Alfonso, una cuestión muy breve. Es que hoy, a lo largo de la mañana, el Gobierno de Canarias se había negado directamente hasta que hubiera una reunión con el presidente del Gobierno español sobre este asunto. El Gobierno de Canarias, o por lo menos es lo que ha trascendido en algunos medios, ¿el Gobierno de Canarias está dispuesto a aceptar esa llegada, o todavía es algo que está en el aire, o ya se ha aceptado, o cómo está la cosa? A ver, el Gobierno de Canarias no se ha negado a nada. El Gobierno de Canarias lo que ha dicho desde un principio es que nosotros no nos negamos a asumir ni nos ponemos de perfil la responsabilidad humanitaria que nos toca. Lo que ha reclamado el Gobierno de Canarias es todas las garantías para que los profesionales del Servicio Canario de Salud y la población no corran ningún riesgo. Y, por lo tanto, toda la información médica e epidemiológica de la que se dispone. Y a partir de ahí, ¿qué motivos habían hecho que se cambiara la decisión de ayer a las 4 de la tarde, que era que las personas iban a ser repatriadas desde el Aeropuerto Internacional de Praia, todas aquellas que tuvieran síntomas, y que el barco iba a continuar hacia su puerto de origen en Países Bajos? ¿Qué información médica, técnica ha hecho cambiar el criterio para adoptar esta nueva medida? Es
Eso es lo que ha reclamado el gobierno de Canarias. Pues Alfonso, muchas gracias. De todas maneras, aquí la última noticia que estoy leyendo es que el crucero llegará, según las previsiones que tiene el gobierno de España, a las 12 horas del próximo sábado, en este caso al puerto secundario de Granadilla. Un abrazo, Alfonso, y muchas gracias por estar aquí en Lancelot Televisión. Un saludo. Hasta luego. Bueno, Alfonso Cabello, que es el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, un hombre que hoy ha estado en todos los medios de comunicación, aquellos que estén haciendo el seguimiento a través de las cadenas del Estado. Me parece fundamental lo que ha aclarado, porque yo he visto en medios nacionales como de una forma muy tajante, muy contundente, desmienten a Clavijo, sí. Han tenido información en todo momento. A mí me gusta que aclare el señor Cabello pues cuál es el punto. No se trata de que me digas hay un brote de antivirus, eso prácticamente lo sabemos todos. Necesito que me digas, que me des informes, que me digas que para que mis profesionales sanitarios, que son los que saben, porque ni el señor Cabello, ni tú ni yo sabemos. Entonces sí, como representantes políticos y públicos tienen el deber de dar órdenes, pero también tienen que saber. Pero por lo que yo entendí ahí es que una vez que llegue el barco a las 12 de la mañana del sábado, no sé si ustedes entendieron lo mismo, es que serán todos, no solo los españoles. Los españoles irán al Gómez Ulla, que es un hospital especializado militar que está preparado para este tipo de emergencia. Todos. Y el resto. Que digo que van a desembarcar todos en Canarias. Sí, pero el resto. Pero el resto se repatria a su casa o a. Claro, porque en principio no tienen ningún síntoma, entonces pueden estar haciendo que estén haciendo la cuarentena. Pero vamos, que han sido 24 horas. Van a ponerlos en cuarentena hasta y van que a estar, sepa, supongo yo, vigilados en lugares sanitarios también, pero en sus países de origen. Han sido 24 horas de una descoordinación total y absoluta, que era lo que reclamaba por parte del gobierno el central. Presidente del gobierno de Canarias desde un primer momento. Era lo que se estaba reclamando. De todas maneras, a mí... Pero bueno, yo ahora sinceramente, yo respeto mucho al gobierno de Canarias y creo que muchas veces el Estado central debería tener mucho más respeto a las autonomías y en este caso a las regiones de España, ¿no? Que muchas veces toman medidas tiene que haber una empatía total y absoluta. No una empatía, o sea, tiene que haber una coordinación total y absoluta. Estamos hablando de una crisis que es muy grave, o sea, no estamos hablando de una... Es que al principio las cosas muchas veces se valoran. Estamos hablando de una cosa que puede ser muy grave. Puede no ser nada, pero puede ser muy grave. Entonces, estas cosas hay que tratarlas y no se puede estar 24 horas generando desinformación, porque hemos estado 24 horas. De todas maneras, he estado 24 horas, es que hasta ayer lo acaba de decir el portavoz Pedro. Cuando estamos asistiendo a la muerte de 3 personas, eso yo creo que ya, lo de no ser nada hay que descartarlo. Puede ser muy grave o menos grave, pero no ser nada es imposible, porque ya hay un caso grave. Pero nadie ha dicho que lo dijo Carlos ahora. Lo que estamos diciendo es que puede ser más grave todavía. Y de todas maneras, y lo que estamos diciendo es que 24 horas son muchas horas para haber estado mareando la perdiz. Si me permite también, a mí, yo lo que no entiendo muy bien es cómo va a conseguir el gobierno de Canarias esa garantía, que yo creo que está en todo su derecho y es lo que le exigimos a nuestros representantes aquí en Canarias, de que hayan garantías totales y absolutas de que no se produzca de que los profesionales sanitarios, en este caso el Servicio Canario de Salud, o el personal o las personas que van a ser desembarcadas o que los que van a tratar esta gente aquí en Canarias puedan tener todas las garantías cuando estamos viendo que personas del personal sanitario del mismo barco están afectados, están en una situación bastante grave. El médico está afectado. Sí, porque trató con las personas. Porque trató a aquellas personas que no sabían todavía en aquel momento ni que tuvieran, creían que tenían un resfriado, una gripe. De todas formas, hacen falta médicos especialistas para tratar este tipo de cuestiones. Entra dentro de lo... Pero el que se contagió no estaba protegido, hombre. Claro, entró dentro de lo posible. Ahora, yo no sé si ustedes han visto la foto, pero se ha visto el traslado de uno de los... Y está completamente, yo no sé cómo no se ha asfixiado, porque estaba totalmente con EPI cubierto, digo, el enfermo. Además de los sanitarios que fueron a recogerlo para trasladarlo, en este caso creo que era a Países Bajos o a Suiza, no me acuerdo. A Suiza, claro, por eso es importante. Ahí lo estamos viendo, porque la realizadora nos lo ha puesto. Por eso es importante saber... Es imposible, y más en ese virus, que para poder transmitirse tiene que tener un contacto, digamos, continuado, íntimo,
no es tan fácil contagiarse. Hay que prácticamente tocarse, ¿no? Sí, no, prácticamente, porque no se transmite por el aire, es por la saliva. Sí, sí. Entonces, la saliva, el sudor, también las secreciones, pero vamos, y los aerosoles. También hay aerosoles, también por aerosoles, sí. A ver, pero que yo... El aerosol, que para que la gente lo entienda, no es un spray, sino No. cuando tú haces el efecto de barrera, a lo mejor en los excrementos de estos animalitos, se produce el efecto aerosol y se transmite por el ambiente. Si me permites añadir una cosa, yo comprendo lo que está ocurriendo. Fíjate, igual yo no pienso como ustedes. Sí, la descoordinación puede existir. Son momentos tensos, pero es que son momentos de incertidumbre. Carlos, estoy de acuerdo. Pero no es fácil, ¿eh? Pero yo como periodista... Es que si falla en esto... Carlos, yo te escuché. Como genera periodista alarma. y como medios de comunicación creo que no hacemos ningún favor añadiendo más leña al fuego. Canarias Pues que hace hagan bien, las cosas bien. Permíteme, Canarias hace bien en reclamar lo que corresponde, que son los informes para saber cuáles son los protocolos y cómo deben actuar. El gobierno central hace, creo, bien también en intentar dar una respuesta, se está coordinando con la Organización Mundial de la Salud, que al final es la que está dirigiendo todo esto, y yo personalmente... dentro de la tranquilidad creo yo que forma parte el no añadir más tensión a lo que ya es tenso. No sé si yo creo que son situaciones complicadas y puede haber errores, pero hay que tener, yo lo único que creo que sí, el gobierno de Canarias tendría que haber estado más informado del día a día, del minuto a minuto. Vamos a oír, en este caso, porque también el sector turístico, a ver qué piensa sobre esto en Lanzarote. Hemos preguntado a Susana Pérez, que es la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, y ella cree que este tema a nivel turístico no va a afectar. Y es verdad que hoy muchos periódicos a nivel de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa sobre todo, de Inglaterra, que es nuestro principal cliente, pues esos tabloides ingleses pues realmente suelen titular de una forma que no nos beneficia a Canarias, ¿no? Pero no nos beneficia, pero yo soy de los que creo que si el barco viene y se hace todo correctamente, como dice, no pasa nada. No solo no va a pasar nada, sino que nos da prestigio. Pero te tiene que dar una seguridad al gobierno, que es quien tiene que dar la garantía de que esto se va a hacer bien. No puede haber esa descoordinación. Pero también tiene razón, para mí, Erika, cuando dice que esto lo organiza la Organización Mundial de la Salud, porque esto, quien coge las competencias ahora de ese barco es la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver lo que dice Susana Pérez. Ahora no es Susana Pérez, ahora me dicen que es Fernando Clavijo el que... Sí, primero vamos a oír a Susana Pérez y me están diciendo que luego a la última declaración que ha hecho en Bruselas, en este caso, Fernando Clavijo. Canarias está, sin lugar a dudas, muy preparado para acoger, ¿no? Más que acoger, hacer de parada, ¿no? y de escala. En este crucero, Canarias tuvo el primer caso en La Gomera, si recordamos, ¿no? De coronavirus, y pues tanto las medidas como el protocolo, en ese momento donde era muy desconocido. Canarias no va a estar solo en esta recepción, ¿no? Del crucero, sin lugar a dudas, pues deberá estar y tendrá que estar el Ministerio de Sanidad, el Centro de Especialidad epidemiológicos también de nuestro país y, por supuesto, la OMS, ¿no? Lo importante es que haya sosiego, tranquilidad, calma y que se le pueda transmitir la información, las cosas claras. Este tipo de actuaciones descoordinadas y sin respetar, en este caso, la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que generan, obviamente, es más incertidumbre, más desconfianza y mucha inseguridad y desasosiego en la población. Nosotros sostenemos técnicamente que si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. Por lo tanto, si los países quieren enviar aviones para recoger a sus ciudadanos y llevarlos a su país de origen, ¿por qué hay que estar 3 días viajando a Canarias? Nadie nos lo ha explicado, nadie nos ha dicho el por qué. Y la Organización Mundial de la Salud, al igual que puede pedir el amparo de España o de la Unión Europea, puede pedir el amparo de Cabo Verde, porque es la Organización Mundial de la Salud del mundo, no de Europa. Por lo tanto, si lo que estamos es pensando en el interés general de esos pasajeros y que puedan volver y acabar esta pesadilla para ellos a sus casas, lo razonable es que lo hagan desde ya. Otra cosa son los pasajeros que estén infectados, y eso requiere un transporte sanitario con unos protocolos altamente exigentes, y ese es el que por lo visto se está haciendo también con aviones medicalizadas. Luego, la decisión de por qué ese buque que está ahora mismo fondeado a las afueras del puerto de Praia, que tiene un aeropuerto internacional y que está en la isla de Sal también con otro aeropuerto internacional, no entendemos a qué obedece y necesitamos que alguien nos lo explique,
porque evidentemente tenemos la obligación y necesitamos saber qué está pasando en ese buque, el nivel de contagio, la cepa, porque evidentemente tenemos que velar también por la seguridad de los profesionales de la sanidad que tengan que hacerlo. Bueno, cuando precisamente también la última palabra, cuando habla de los sanitarios, evidentemente hay que darle toda la seguridad porque son los que van a estar más próximos a ellos, pero nunca va a haber contacto con la población local, hay que tranquilizar a todo el mundo. Hiciera lo que se hiciera, si vienen, se quedaran aquí, nunca va a haber contacto con la población local. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el presidente ha tenido, en fin, está un poco molesto, un poco por cómo se han desarrollado los acontecimientos por parte del gobierno central con respecto a cambiar de actitud, porque hasta ayer el gobierno central compartía con Canarias de lo que un poco tiene cierta lógica, que si están en Cabo Verde, hay 2 aeropuertos internacionales, el de Sal y el de la propia Praia, que es la capital de Cabo Verde, pues que por cierto no era internacional hasta hace poco, solo era el de Sal, pero ya hace unos años que sí lo es. En este caso podía haberse, igual que se van a trasladar aquí, lo podían haber hecho allí, pero no por quitarnos, entre comillas, el muerto de encima, sino simplemente porque, como dice Fernando Clavijo, no tendría que estar padeciendo esos pasajeros otros 3 o 4 días de navegación. Incrementar el peligro para ellos e incrementar el peligro para los demás. De todas maneras, es curioso el cambio de actitud del gobierno de España, digo por la falta de información, porque hasta el día de ayer, por razones, primero, no estaban dispuestos a abrir los puertos canarios porque hay una imposibilidad, ¿no? Que atraquen en Cabo Verde para que se atracara aquí. Luego se argumenta, sin explicarle nada al gobierno canario, que hay un cambio de actitud por razones humanitarias. Pero las razones humanitarias no pueden cambiar de un día para otro, tienen que seguir siendo las mismas razones humanitarias. Y aquí estamos viendo después un tercer cambio de actitud, donde estamos viendo que dice que sí se ha informado al gobierno de Canarias y se ha activado todo esto que escuchamos en la rueda de prensa. Pues sí. Bueno, iremos informando tanto en la Lancelot Digital como en esta televisión, en los informativos, de la última hora de los acontecimientos de este brote en este crucero de lujo, que precisamente ayer, ya lo dijimos, surgió un poco la confusión, porque algunos publicaron en redes sociales, Pedro, y ustedes hicieron eco, y de hecho pudieron aclararlo a los oyentes, en el momento en del el PG Verde, en Lancelot Radio, de que había un barco gemelo prácticamente. Sí, de la misma compañía. No, y muy parecido. Sí, prácticamente es el mismo barco. Le dicen el hermano. Con otro nombre, de la misma naviera, etcétera, y que estaba Naira, atracado, creo que se llamaba. Estaba atracado en el puerto de los Mármoles. ¿Quién difundió esa información? No, información no, era un bulo que había. Bulo que corrió por redes sociales. El barco no llegó presuntamente, el barco sí estaba. El barco estaba, de hecho, idéntico, es un barco. Ver un barco y decir que es el mismo. Hay que pero mira, Carlos, de verdad. O sea, hoy en día, y yo creo que por eso el gobierno de Canarias tiene razón, hoy en día con las redes sociales la velocidad de la información que se difunde a través de redes va más rápido que la información oficial que el gobierno de España le pueda trasladar al gobierno de Canarias. Y yo creo que de ahí esa celeridad que le tiene. De hecho, por eso ayer Lancelot fue allí a sacar las imágenes para demostrar que no era el mismo, que era otro barco, aunque es idéntico a este que estamos viendo en imágenes, que este es el que está precisamente en Praia, en Cabo Verde. Bueno, vamos a otro tema. Acaba de una última hora, es que también acaba de arribar hace ya unas horitas, unas 40 personas llegaban por sus propios medios, en este caso no tuvieron que ir a rescatarlo. ¿A los cocoteros o las caletas? Ahí cerca fue, ahí en Costa Teguise, a Punta Mujeres, creo Punta que fue. Mujeres. Entre Punta Mujeres y los cocoteros. Ajá. Ya me sonaba a mí de los cocoteros algo. Bueno, entre Punta Mujeres y los cocoteros está mal explicado. Mucha. Porque ahí puede ser cualquier sitio. Cualquier sitio. Bueno, estamos viendo las imágenes, estamos viendo que es más cerca entre Punta Mujeres y Arrieta, ¿no? A lo mejor. Eso sí puede ser, entre Punta Mujeres y Arrieta. En las inmediaciones de Punta Mujeres, más concretamente, es lo que pone la información del Lancelot Digital, pero que eso lo leí de... No, pero que pusimos los cocoteros, vamos, pues deben ser... Como si entre Playa Blanca y Órzola. Entonces acierta seguro. Bueno, pues lo cierto es que acaba de llegaron por lo visto, aunque algunos como siempre tuvieron que ser atendidos, pero sin ningún problema, se le ve ahí tranquilamente. Son imágenes de hoy de nuestro compañero, en este caso Nandi. 40, Díaz. ¿no? Nandi Díaz, no sí. Fernández. No, exacto. No dijiste el apellido, yo por si acaso ya te lo...
Y que... ¿Cuántos llegaron? 40, ¿no? 40. Pero es que mira, había como un poco de confusión porque el aviso se recibió, el Salvamento Marítimo alertó de la llegada de la patera a la zona comprendida entre Punta del Banquete y Punta Brigada, donde los ocupantes ya estaban desembarcando. Posteriormente, la policía local de Teguise precisó que la embarcación habría tocado tierra por la zona de los Cocoteros con dirección a Costa Teguise con unas 40 personas a bordo. De ahí esta información que al principio fue confusa, porque de hecho entiendo que el dispositivo se activó, fue lo que yo había visto de esa información, se activó cuando ya estaban desembarcando, con lo cual, pues esperar que se encuentren en buen estado Estaban en buen estado. De salud. Bueno, y una muy mala noticia, Erika, para todos los lanzaroteños, para toda Canarias, pero sobre todo para la isla de Fuerteventura, que también nos ven allí. Este programa también se ve en Fuerteventura. El fallecimiento del querido amigo, en este caso Santiago Travieso. La verdad que a muchos nos cuesta, aquellos que lo conocemos desde hace tantos años. Él personalmente me invitó hace más de 35 años cuando inauguró Radio Archipiélago, que era, no sé si era la primera o la segunda radio que se instalaba en la isla de Fuerteventura, y realmente fui a verla, y en este caso fue como lanzaroteños solo fuimos, fue el alcalde de Tías de aquel entonces, Florencio Suárez, y yo, y a partir de ahí pues hemos siempre tenido una amistad, porque sobre todo hemos coincidido, porque este hombre era de la antigua usanza, y tú lo conoces, Erika. Él trabajaba, hacía de todo, era director, pero era director. Si había que limpiar la mesa, la limpiaba. Si había que limpiar el baño, lo limpiaba. Y sobre todo estaba siempre en todos los acontecimientos más importantes de la isla de Fuerteventura y de Canarias en general. Siempre acudía a las sesiones parlamentarias de los presupuestos, de los debates de la nacionalidad, que es donde muchas veces nos los encontrábamos, más allá también de ser una de las personas que más veces ha cubierto la feria de Fitur. Pero aparte de todo eso, ha sido un hombre con una prevalencia informativa importantísima en la isla de Fuerteventura, Erika. Sí, yo no recuerdo Fuerteventura sin... Y Santiago. Sí. Pues efectivamente es que Erika además tuvo la suerte de haber empezado. Él fue mi maestro, sí. Sin él, Jorge, y solo digo esto ya, sin él, y se lo agradeceré toda la vida, yo no me dedicaría a la radio, porque él fue quien me enseñó, sacó la voz de mí, esto no viene de fábrica, estuvo semanas conmigo cuando yo llegué a aquella radio con la voz chiquitita y... Lo siento. Pues sí, bueno, la verdad es que de aquí queremos darle un fuerte abrazo. No sé si tú lo conocías. En alguna ocasión sí he tenido la oportunidad de conocerlo. Ahora no tengo una gran amistad ni una gran relación, pero la verdad es que sorprendido e impactado, ¿no? Porque la verdad es que era un hombre que no se le veía pues ningún tipo de problema físico, médico, etcétera, etcétera, con una salud partida. Yo te voy a decir que no se le notaba efectivamente si no lo conocía, porque si lo conocía... Él ha estado ya desde hace más de 5 años con achaques importantes que ha ido superando. Es un hombre que tenía muchas dificultades para dormir. En fin, yo cuando hablaba con él... Tenía 70 años. Murió con 70 años, murió anoche, joven, ¿no? Y ahora era director de Radio Sintonía, y de aquí queremos darle un sentido pésame a toda su familia. Sobre todo yo también conozco mucho, sobre todo a su hijo Iván. Iván y Yaisa, sus hijos, los nietos que le puso nombre, le puso a su hija, le puso nombre. Los nietos queridos de Santiago también, su mujer Teresa, todos los compañeros de Radio Sintonía, yo me uno a ese pésame que deja un vacío que no se puede llenar con ninguna voz, porque te gustara o no te gustara Santiago Travieso, no pasaba desapercibido. Pues sí, efectivamente. Pues de aquí, Santiago, donde estés, un fuerte abrazo y sobre todo a tu familia. Vamos a publicidad. Ven a celebrar la identidad, la cultura y las tradiciones de Lanzarote y La Graciosa. Llega Raíces Atlánticas, Feria de las Tradiciones, un encuentro único en conexión con nuestras raíces. Del 13 al 16 de mayo en Arrecife, con música, gastronomía, artesanía y experiencias para todos los públicos. Organizado por Preventos Media, con el patrocinio de Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Espel Turismo Lanzarote e Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Colabora Ayuntamiento de Arrecife. Raíces Atlánticas. Ven a vivir lo que somos y nos une.
Bueno, y también encontraron un artefacto en una casa, un artefacto Pero ¿y cómo explosivo. se puede encontrar eso en una casa? Era como una especie de bomba, ¿no? Una especie de misilito pequeño, ¿no? Bueno, es un pequeño proyectil un obús, de ¿no? mortero. De mortero, ¿no? Sí, y Hombre, alguien lo fue en una tendría, casa ¿no? de Tiagua donde se encontró y fue una sorpresa la que se llevaron, por lo visto, los obreros que estaban realizando una obra y se encontraron ese obús que estamos viendo ahora mismo en imágenes. Yo me imagino que esto, Carlos, tendrá que ser posiblemente resto de la guerra, ¿no? Pues claro, de la guerra civil. No. A ver, Hombre, la guerra civil llegó a España, a Lanzarote, pero... Sí, no, pero que a veces hay Pues a gente... lo mejor a mí me pega más de pruebas militares. O también puede ser. Maniobras militares. Pero maniobras. también, lo que pasa es que en Porque aquí actividad militar en la guerra civil... En Tiagua poca, hay un... ¿Cómo se llama una zona para hacer maniobras Claro, y cosas de de ¿Hay en maniobras. Tiagua? Sí, hay una. ¿Ah, sí? Hay una yendo como para Tinajo. Claro, por eso Sí, digo... sí, Pues entonces puede ser que sea... Es que es de Sí, eso, una porque zona de actividad maniobra. militar aquí durante la guerra poca. No, hubo. digo que hay a veces se encontraron, en algunas casas se encontraron, pero de gente que era militar, que en su día Sí, lo tenían, guardaron, sí. y después nadie sabía, lo tenían escondido y al final aparecieron Pero eso cuando puede ser peligroso. Claro que puede ser peligroso. Creo que lo detona, ¿no? La Guardia Civil, los artificieros, ¿no? Lo detonan Lo detonan intencionalmente. antes de llevárselo, está Sí, claro. y después normalmente lo suelen destruir, por si acaso. Bueno, esto es una noticia que salía ayer por la tarde-noche y de la que nos hemos hecho eco hoy. Hablando del municipio también antes de Punta Mujer, bueno, del municipio, Punta Mujer está en Aría, pero en este caso con el tema del cementerio, que ayer comentábamos algo, que había cierto abandono, hoy uno de los portavoces de la oposición, en este caso el señor Ambrosio, pues ha denunciado, no sé si tenemos posibilidad de poder escuchar el cierto abandono en que se encuentra, porque la verdad es que este cementerio, yo he ido en varias ocasiones, porque ahí está la tumba de César Manrique. Este es el de Aría, ¿no? El de Aría, y está media sensación de abandono. Yo la verdad es que no lo entiendo, porque este cementerio siempre ha estado muy bien cuidado. Vamos a oír a Ambrosio, portavoz de la oposición en Aría. Es una instalación en las dependencias municipales que son de bastante sensibilidad para todas aquellas personas que acuden pues a visitar a sus seres queridos. Y el otro día, pues el Día de la Madre, que es un día señalado, bastante visitado, pues nos encontramos que el cementerio presenta una imagen deplorable. La verdad que hay hierbas, abandono, falta de mantenimiento, de limpieza, de repaso de pintura, es decir, una dejadez absoluta, que es una cosa que estamos reiterando y repitiéndonos constantemente. Bueno, nosotros nos hacemos eco no solo de cosas que ocurren en Aría, también en otros municipios. El otro día, ayer denunciábamos también la carretera, precisamente el estado de la carretera de Mazdache, en este caso el Peñón, y estado desastroso. Y la gente nos sigue llamando y se siguen preocupando, y en este caso pues hemos llamado a la oposición para que efectivamente a ver qué pasa. El alcalde no con este medio de comunicación en principio pues no quiere, cuando se le ha llamado pues no quiere opinar, y es una pena porque a lo mejor hay una justificación de que de estas cosas que hemos denunciado o que denuncian los vecinos y de lo que nos hacemos eco, que a lo mejor hay una respuesta oficial. Hombre, y habrá oyentes y televidentes que sean de Aría y que requerirán una explicación del alcalde. No habrá que irse a otro medio para poder escucharlo. El alcalde es un alcalde de todos los ciudadanos de Aría, y yo creo que alguna explicación podría dar, ¿no? De cualquier manera, yo creo que el Ayuntamiento de Aría, que lo dije ayer, está en una situación de abandono total y absoluto. O sea, hay áreas donde dicen que es un problema, hay un problema de personal, pero recursos económicos tienen más, lo dijimos ayer, no hay más recursos, están en una situación boyante. Económicamente mejor que nunca. Mejor que nunca. Y bueno, equipos se supone que tenían, pero bueno, se llevan 3 años de parálisis total y absoluta. O sea, los vecinos vas por la calle y te dicen, oye Carlos, mira cómo, por favor, haz el favor de decir cómo están los parques del municipio. Ya solo los parques infantiles, cómo están los parques. Ahora estamos viendo el cementerio, estamos viendo el tema de la pasarela, estamos viendo cómo está la playa de la Garita, el abandono que hay, ¿no? Por cierto, con todos esos temas, el anterior concejal de obra era precisamente el Ambrosio, actual, el que estaba Viñali, haciendo en este caso portavoz de la oposición por parte de Compromiso por Aría en
en el municipio. Yo no tengo por qué estar haciendo de portavoz del alcalde, ni mucho menos, pero sí tuve la oportunidad de hablar con él hace 2 semanas y hablaba de que ha habido cierta parálisis desde el punto de vista del personal en el ayuntamiento, porque por lo visto no pudieron sacar una serie de contratos para servicios que son esenciales en el municipio, y que ahora con la aprobación del presupuesto se han ido sacando adelante. Pero sí es verdad que hay sensación de cierta parálisis, porque no solo es el cementerio, es el tema se está quejando mucha gente de los puntos de luz de la farola, el tema de la pasarela también. Mujeres, por ejemplo, por la noche es un horror pasear por ahí, porque es que las luces tú eres vecino de la zona. Hay un cierto abandono, se ve un cierto abandono, y no es animadversión ni hacia el alcalde ni hacia el grupo de gobierno, sino que las cosas son como son, y cuando son así hay que decirlas, igual que cuando van bien las cosas también hay que decirlas. A diferencia de lo que ocurre con este medio, con Aria, que vienen denuncias y las publicamos, también publicamos cuando nos vienen de otros municipios, en este caso de Tinajo. Ayer el movimiento renovador de Tinajo, con Antonio Morales a la cabeza, pues denunciaba que la calle El Rocero llevan desde hace 5 meses, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, sin internet. Y a diferencia, del alcalde de Aria, hemos hablado con el alcalde de Tinajo hoy, y no solo es que hayamos tenido que ir a Tinajo, él mismo ha venido aquí a los estudios de Lancelot Televisión y ha explicado que efectivamente existe ese problema, y explica por qué existe. Bueno, pues cuando lo pongo ahí van a verlo y dice que el poste no está enterrado lo suficiente, que estaba marcado igual que antes prácticamente. Conversaciones con el delegado Telefónica en Canarias, la última propuesta, mira, nosotros lo cambiamos, pero hay que pagar una cuantía de 1.000 y pico euros. Bueno, pues al final, para no seguir alargando esto, que nos van a dar la razón los juzgados, es que, que levanto el reparo y pago los 1.000 y pico euros. Yo, en cuanto haga el ingreso y la intervención me lo permite hacer, aunque sea con reparo, lo digo, pues haré el ingreso y te mandaré un correo rápidamente para que actúen. Y estoy casi seguro que van a actuar rápido. Sí, en principio tendría que hacer el trabajo, conectar los cables y darle servicio a los vecinos. Bueno, yo no sé si Suso ha perdido fuelle, porque antes se hubiera puesto él, hubiera tirado la línea, se hubiera subido arriba como me lo encontré yo en algún momento, arriba de un furgón, porque por el tamaño, ¿no? Y por la altura de esos postes, pues a lo mejor no llegaba, y conectando el mismo por el tema profesional, ¿no? Que él conoce perfectamente todo ese tipo de instalaciones, ¿no? Bueno, Carlos Cuerpo es el vicepresidente primero, ¿no?, del gobierno de España y ministro de Economía. Bueno, pues Carlos Cuerpo ayer participó con otros ministros de la Comunidad de la Unión Europea, y en este caso para hablar de la incertidumbre que está generando la guerra de Irán, pero sobre todo la incertidumbre que está generando en la economía en general de la Unión Europea, las posibilidades de que el queroseno, que es el combustible que utilizan los aviones, escaseen. De hecho, ya están escaseando en algunos de los países. Aunque es verdad que... Hay sitios que no hay ni reservas, pero porque nunca suelen tener, sino de una semana, 2 semanas. Pero en cambio, España sí tiene la suerte, porque además España es uno de los que transforma el combustible, en este caso fósil, lo transforma en queroseno. En España tenemos refinadoras para hacerlo. Pero el caso es que ha dicho que anunció que Europa va a tener que anticiparse y tomar medidas para optimizar la eficiencia del combustible que hay, para evitar que, por ejemplo, se haga innecesariamente... Restricciones, a fin de cuentas. Restricciones para el invierno, y es lógico que se haga con una previsión. Incluso para el verano, Carlos. Incluso para el verano. Porque ya con la guerra de Ucrania pasó y se hizo, y ahora esto, pues vamos a ver. Ahora estaban hablando de la posibilidad de... Es que como no sabemos lo que hace Trump, que cada día dice una cosa diferente, yo creo que se ha metido en un sitio que no sabe ni dónde se ha metido. Por lo menos esa es la sensación, por lo que he oído a varios corresponsales en la Casa Blanca y tal, que la sensación que circula por la Casa Blanca es que este señor se ha metido en una guerra que ni siquiera sabía las consecuencias que iba a tener. Y entonces, bueno, pues Europa, con buen criterio, pues va a tener que adelantarse a tomar medidas para que luego no nos pille el toro, ¿no? Y si esto se alarga, que tiene pinta de no resolverse por lo menos a corto plazo,
vamos a ser, desde luego, yo procuro ser optimista, pero la situación puede ser que no se resuelva y habrá que tomar, pues eso, hacer reuniones del ECOFIN, reuniones a nivel europeo para instar a los países europeos a que, bueno, pues tomen medidas. Una de las medidas que se van a adoptar, y tenemos después a Joséchu Arma, me va a perdonar Joséchu, pero tenemos que terminar con este tema y ahora paso con él, el director de Fuerteventura Televisión. Una de las medidas que se están barajando es, digamos, aconsejar a las compañías aéreas a que, por ejemplo, en vez de viajar aviones con un 50% del pasaje, que lo haga con el 100%, y que si tiene dos frecuencias en una misma ruta, ¿sí?, medias vacías, pues que intente unir solo, no quitar la ruta, pero que hacer escala. Una especie de escala. No, especie de escala no, que reduzcan, que optimicen los aviones, que al máximo, para que vayan lo más llenos posible, y quitar un avión, un vuelo, digamos, una de las frecuencias, y hacerlo a lo mejor, pues si vienen 5 vuelos, vamos a suponer, de una misma compañía de Londres, pues que vengan 3, pero llenos, y no 5 medios llenos. Vamos a oír a Susana Pérez y luego vamos con Joséchu. Yo diría una optimización, ¿no?, del consumo de los recursos, del combustible en el transporte, pues tanto terrestre o marítimo o aéreo. Pero, exacto, poner en marcha acciones, como digo, para la optimización no significa necesariamente tener que vía aérea plazas, ¿no? Sí que va a tener, y ya lo veníamos anunciando, ¿no?, unas semanas atrás, desde la Federación Turística, pues va a tener un impacto directo, cuanto menos, en el precio, ¿no?, de los vuelos, de los billetes, puesto que el queroseno, ¿no?, es un coste fundamental de las compañías aéreas. Esperemos que las compañías aéreas mantengan rutas y, en todo caso, si tienen que hacer algunas acciones de contingencia, ¿no?, pues sea agrupar, en todo caso, pues vuelos, ¿no?, de una misma ruta, pero siempre, bueno, esperando hacia el verano y ver cómo se activa la demanda, que será otra parte importante. Bueno, pues un poco, por si no lo expliqué bien, lo que se trata es de reagrupar al máximo posible al pasaje en la misma ruta, en la misma frecuencia, es decir, si hay 3 frecuencias y vienen 3 aviones, digamos, medio llenos. Aunque sean de diferentes operadores, ¿no? Intentar optimizar esos recursos, ¿no? Sobre todo si son de la misma compañía, si son distintos operadores va a ser más complicado. Pero se cogen porque pasa también, ¿no? Hay compañías que te compran a lo mejor la plaza para también. En vez de estar, yo creo que es la intención que es lo que se está recomendando, ¿no? Pues la realidad es que de momento dice que todavía no se ha notado en Canarias y en Lanzarote en concreto que se hayan anulado reservas ya hechas. Sí es verdad que reconoció que empezó muy lento la reserva para el próximo invierno, pero ellos tienen también la esperanza de que no hay que, en fin, tenemos el problema del queroseno, pero también tenemos una ventaja, que Canarias puede convertirse en un destino refugio para muchos turistas que quieren viajar, en este caso en Europa. Bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Claro. Puede pasar eso, pero también la subida de precios, y eso tiene un recorrido, pero solo un plazo de tiempo. Luego los precios empiezan a subir y ya afecta a todo el mundo. Ya estábamos hablando antes de esta guerra de que se estaba empezando a notar efectos retroactivos en el turismo. Pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Porque ahora la situación se puede complicar más. Yo creo que es una cuestión de que la guerra se acabe rápido. Mientras tanto, la incertidumbre va a estar ahí. Y así todo lo hablaba el presidente de la compañía de Repsol, que aunque se acabara la guerra hoy, que eso es, pero el impacto ya va a ser... Para recuperar la normalidad dentro de la distribución 5 o 6 meses mínimo para volver a una situación de cierta normalidad. Vamos a Fuerteventura, vamos con el director de Fuerteventura Televisión, pero es lanzaroteño en este caso, aunque afincado en Fuerteventura desde hace ya muchos años. Joséchu Arma, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, buenas tardes. Bueno, Joséchu, te llamo en un día malo para Fuerteventura, pero para todo el periodismo en Canarias, por la noticia que daban ustedes precisamente de ese fallecimiento del amigo Santiago Travieso, director durante muchos años y fundador de Radio Sintonía, y también fue fundador y director de Radio Archipiélago hace ya más años.
realmente ha producido un impacto importante, me han contado en Fuerteventura este fallecimiento, ¿no? Sí, hombre, en fin, este tipo de periodistas de raza, ¿no? Que ya no se estilan, periodistas que crean su propio marco de comunicación. En fin, en Lanzarote pues todos tenemos ejemplos claros, en el que uno de ellos es la familia Col, o sea, sí, que han creado las ganas. Sí, bueno, sí, Lancelot, en fin, la radio, no sé si meterme con más nombres, pero efectivamente todos tenemos en la cabeza varios nombres y Santiago Travieso era un referente en este sentido. Es un hombre de empresa, pero a la vez es un hombre del periodismo, mucha pasión, mucha capacidad de aglutinar a todas las facciones políticas y sociales de la isla de Fuerteventura, tipo valiente, ¿no? Sin miedo a emprender. Y bueno, este año estaban celebrando el 30 aniversario de Radio Sintonía, que se dice pronto, y previamente, como bien dices, pues él había sido promotor de Radio Archipiélago y Archipiélago Televisión, o sea, también, uno de los gérmenes de la televisión canaria de la época de las AIC, o sea, Santiago, además, antes estaba en Gran Canaria, hizo radio en la cadena SER, en fin, un periodista de toda la vida y una voz que es referencia en la vida cotidiana. Amigos hechos que hemos coincidido muchas veces con él, precisamente nosotros cubriendo, pues bueno, yo por lo menos el Parlamento de Canarias en muchas ocasiones, pero también en viajes en actos que han sido, digamos, a nivel de toda Canarias, donde él siempre está, es la capacidad de trabajo que tenía ese hombre. Yo realmente siempre me quedaba asombrado porque ya con cierta edad, en fin, uno parece que tiene que aflojar, pero él no aflojaba un punto, ¿no? En su trabajo diario en la radio y en fin, y en otros medios. Era muy vehemente y muy pasional, ¿no? Este tipo de maneras de entender el negocio y el mundo del periodismo de una manera distinta, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota contigo porque lo hablábamos esta mañana, ¿no? En fin, él siempre presumía de ser el hombre que más años llevaba cubriendo Fitur. Sí. Y Jorge decía que él había llegado antes, ¿no? Y siempre nos reíamos mucho en Madrid. Pues ahora queda Jorge. No. Pero bueno, el recuerdo de Santiago siempre delante. Sí. Yo creo que efectivamente, que él me ganó. Lo que pasa es que en aquel tiempo yo a él no lo conocía, pero seguramente estaría por allí en Fitur cuando yo era muy jovencito todavía. Josécho, pues un abrazo a toda Fuerteventura, a toda su familia, ya se lo dimos antes, estaba aquí la compañera Erika Cerdeña, que trabajó con él, que se creó como periodista con él y que realmente se tuvo que ir emocionada porque en fin, le ha supuesto un duro golpe. Sí, porque Santiago, además de ser un tipo pasional y vehemente y en fin, incluso odiado en algunos sectores de las políticas de Fuerteventura, era un caballero, mucha amabilidad, mucha educación, siempre saber estar, y eso, bueno, en fin, son siempre dispuesto a echar una mano, que esto siempre es muy importante. También a él también pues recibió también muchas veces el cariño de la gente, era correspondido, pero siempre tuvo esa faceta, ¿no?, de ser un hombre bastante generoso, que es una de las cosas que define a las personas. Es decir, la generosidad es una de los principales, para mí al menos, valores que puede tener una persona. A mí me gustaría, bueno, aparte de saludar a José y mandarle un abrazo muy fuerte y todo el ánimo, bueno, pues se ve que también está afectado, preguntarle cómo ha caído esta noticia, cuál es la sensación, las opiniones que están vertiendo por parte de la sociedad de Fuerteventura. Se va muy joven. Hay que tener en cuenta que este hombre acababa de cumplir 70 años. No se quería jubilar, porque ya sabes cómo son estos caracteres, ¿no? De estar hasta el final y morir con las botas puestas. Hasta hace nada seguía haciendo radio. Estuvo con nosotros este año en Madrid, en Berlín, seguía viajando. Por tanto, es un jarro de agua fría y además una sorpresa muy grande. No se esperaba, ¿no? Él estaba con sus achaques propios de enfermedades varias que venía arrastrando, pero no a este nivel. Por tanto, bueno, una gran sorpresa, gran consternación, y todas las instituciones, ¿no?, sacando notas de prensa, comunicados en relación al óbito, ¿no?, de este personaje, porque lo que era un personaje de la sociedad y de la política majorera. En efecto. Ahora mismo lo estábamos viendo mientras estabas hablando en pantalla y la verdad que todavía no me lo puedo creer. Son de esas noticias que no te haces porque lo ves ahí con esa sonrisa, con esas ganas de trabajo que siempre tuvo. Josécho, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, señores, un abrazo. Venga. Un abrazo. Carlos, por cierto, que tú No, también, sí, que yo, tú también yo lo la verdad es conociste. que a mí me ha dejado asombrado, porque no sabía nada hasta que he llegado aquí y lo habéis empezado a comentar. Yo llevo 30 años en esta isla y siempre he trabajado de periodista. Y yo recuerdo cuando yo llegué, En la época de de Agustín Acosta, me mandaba todas las semanas a Fuerteventura y dormía en Fuerteventura 2 días. Y para que había, porque él siempre tenía una televisión y tenía sus contactos con medios de allí. Y yo recuerdo incluso además ir a actos, pues ir a Ceaga, ir a cubrir plenos al Cabildo de Fuerteventura y tal. Y este hombre además era te veía novato y te veía que no te enterabas mucho, y más yo, que venía de Madrid y no sabía ni por dónde te daba el viento, y este hombre te decía, vete a hablar con ese y pregúntale tal o tal. Se le veía que era una persona dentro del periodismo, que el periodismo es una profesión muy, muy puñetera, porque hay mucha competitividad y porque todo el mundo quiere salir, marcarse el tanto y tal. Pues este hombre, como parecía que ya por aquellos años ya estaba al margen de todo, ¿no? Ya ese tipo de cosas, de ese protagonismo donde él ya lo tenía abandonado y se volcaba un poco con la gente. A mí me ha llegado al alma lo que ha dicho antes Erika, de esa ayuda que recibió de joven, ¿no? Porque yo creo que todos hemos pasado por redacciones donde hemos tenido redactores jefes que han sido buenas personas y otros que han sido pues no tan buenas personas, ¿no? Y en este caso, yo a él le recuerdo, luego ya más mayor ya o más avanzada en la profesión, pues ya nos tratábamos porque él enseguida era directo y cercano, ¿no? Era directo. Y así que nada, pues la verdad que es una pérdida importante y bueno, pues en Fuerteventura tienen que estar afectados, no me extrañaría, claro. Bueno, pues de aquí ya lo hemos dicho, un fuerte abrazo, es un pequeño homenaje que nosotros, el Café de Periodistas, Lancelot Televisión, Lancelot Medio, porque también él tenía relación empresarial, en nosotros teníamos participación en sus proyectos y él en los nuestros, y desde aquí queremos pues darle a Iván, a su hijo Iván, y también a Yaisa, a su otra hija, y en este caso también a Teresa, su mujer, un fuerte abrazo desde toda Lanzarote y de toda la familia periodística de la isla que lo conocía, porque seguro que todos tienen alguna anécdota, todos tienen algo que agradecerle a este hombre que lo dio todo por la comunicación y lo dio todo por la isla de Fuerteventura. Nosotros nos tenemos que ir, don Pedro. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias también a Carlos Insa. Muy buenas tardes. Y regresamos mañana a la misma hora.